el conocimiento. Bueno, niñas, aquí estamos con la parashá número 19. Esta parashá narra toda la destrucción de Sodoma y de Gomorra, un evento increíblemente impresionante. Cuando nosotros lo leemos, a veces pasa desapercibido porque ya hemos leído la historia varias veces, pero es un evento impresionante, un evento que nos sirve a nosotros como una advertencia que está vigente hoy en nuestros días. Narra cómo fue Lot, aunque él jugaba salir, se resistía, cómo fue agarrado por los ángeles y sacado, echado fuera, definitivamente mostrándonos la misericordia y la bondad de nuestro Padre a través de todo, ¿verdad? Lo que sucedió. Cuando nosotros describimos todo lo que ocurre aquí, leemos todo lo que ocurre aquí, nos damos cuenta que hay mucho aprendizaje. De verdad que hay mucho aprendizaje y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Hubo una intervención divina porque había un juicio decretado, ¿verdad? Había una corrupción moral, una maldad extrema. Lot se fue a vivir allá. Él no eligió ese lugar para vivir, pero fue creciendo sus bienes hasta que fue llegando allá y se quedó allá. Vemos que él fue encontrado en las puertas de esa ciudad. Así que si ven la pantalla, sí, sí se ve. Entonces llega, es encontrado por los ángeles en la puerta de la ciudad y de allí recibe la visita enviada por nuestro Padre. Es advertido de que hay una destrucción. Los ángeles le animan, le instruyen que debe salir con su familia, sin mirar atrás. Sin embargo, vemos que la esposa de Lot comete el error de mirar atrás, ¿verdad? Ahora sí creo que no se dejó de compartir. Ya sabemos las consecuencias de lo que ocurrió con ella, se convirtió pues en una estatua de sal, todo eso lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué nos narra la historia? La historia nos presenta un escenario tremendo, donde no había compasión, donde había desorden sexual, una arrogancia. Por eso vino el juicio de nuestro Padre. Ahora, hablemos acerca de los pecados que provocaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las escrituras nos hablan de los pecados y fueron múltiples. Por eso yo animo a la audiencia cristiana que no solamente se centren en el desorden sexual, que porque la raíz de esto, si nosotros estudiamos todas las ciencias que a nosotros nos hablan de la espiritualidad, nosotros vemos que una profunda corrupción moral, espiritual y social estaba en esta zona y por eso vino un juicio inminente. Entonces, primero vemos que no eran hospitalarios, había falta de compasión, algo que es clave en la cultura hebrea porque para nosotros es un valor sagrado, sobre todo hacia los más necesitados. Eso lo hablamos en la parasha pasada, no voy a entrar mucho acá. Y vemos que lo había aprendido de su tío, fue lo que mostró ante estos personajes que vinieron. Entonces, hay textos que nos hablan de cómo era el comportamiento de las personas en ese lugar. Y muchas veces el entorno en donde nosotros vivimos puede hacer que también nuestro comportamiento, ese comportamiento que tenemos innato, se olvide y absorbamos en la cultura que nos rodea. Y por eso a veces tenemos que practicar salir de nosotros mismos, escapar de lo que estamos, aunque no podamos mudarnos de ciudad ni de país. Por eso como mujeres hebreas, nosotras estamos llamadas a vivir corazón generoso, extendiendo nuestra mano a los demás, sin juzgar, sino abrazando la esencia de la hospitalidad, cuidando al prójimo. ¿Por qué? Porque la inhospitabilidad y la crueldad fueron uno de los motivos
para que Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor, porque no solamente fueron estos dos lugares, es como por decir estos dos países con todas las ciudades que tenían, tuvieran una desconexión de Dios y todo lo que pasó llegar hasta el trono y se ejecutara un juicio. Una persecución y una violencia sexual, obviamente había un desorden sexual, los habitantes buscaban violencia sexual, ya lo vimos contra los ángeles. Dicen otros libros que incluso todas las personas que llegaban eran violentadas sexualmente, era una costumbre. Además, allí se hacía el primer festival del sexo que nosotros vemos hoy en día que se hacía allá. Cuentan que estas dos ciudades quedaban y en el medio de ellas había un valle en donde anualmente o cada cierto tiempo hacían un carnaval. Yo creo que podría ser como un carnaval actualmente. Iban y cometían todo tipo de aberraciones sexuales, el esposo tuyo con el esposo de la otra y sucesivamente, y no había nadie que dijera nada. Había un culto a Molot, los niños, incluso fuera de la edad que establecía ese rito, eran sacrificados, y esto definitivamente a nosotros nos habla de una impureza increíble. Por eso nosotros en nuestra vida cotidiana debemos comportarnos con la santidad que nuestras relaciones merecen. Debemos defender la dignidad de cada persona, luchar por ser objetivas, por no aprobar la explotación sexual. Hoy vemos que la explotación sexual se ve hasta en los programas de televisión, niñas supremamente sexualizadas, mostrando todo. Eso nos contamina tanto que nos hace partícipe de esa situación, ¿verdad? Había, según el libro de Ezequiel, una arrogancia, un orgullo increíble. Ese fue el motivo que nos da el Tanakh a nosotros. Dice, he aquí, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. O sea, el Padre está siendo enfático. Es más, por eso digo que no te centres tanto en el desorden sexual como en estas características que te da el profeta Ezequiel, porque esa fue la verdadera razón por la cual el Padre mandó a ejecutar juicio, porque ya el desorden sexual es el resultado de una vida alejada de Dios. El desorden sexual es el resultado de la soberbia del ser humano, de cuando hay ocio y hay abundancia, la persona ya quita su mirada de lo que es importante. Entonces, Sodoma no solamente vivía alrededor de muchos lujos, ¿verdad? Sino que ignoraban a las personas necesitadas. Había arrogancia, había egoísmo, etcétera, etcétera. Así que nosotras debemos tener esa humildad siempre. Estamos llamadas a ser humildes, a reconocer que todas nuestras bendiciones son un regalo del Padre, a agradecer por lo poco, por lo mucho, a responder de manera positiva ante el sufrimiento de los demás, a ser generosas, pero esto es la acción. Que a veces a ti te van a pedir un pan y tú tienes un pan, pero tú dices, ok, yo voy a orar por ti. No, esa persona no necesita tu oración porque tú estás incluso siendo arrogante, creyendo que esa persona no ha puesto su necesidad delante del Padre. Parte tu pan con el hambriento, dice la palabra, ¿verdad? Eso fue un ejemplo de Yeshua. Entonces, debemos aprender a soltar aquello que está mal, avanzar y entender todo esto. Hay un significado muy profundo dentro de todo. Yo siempre te quiero incluir en la gematría porque de hecho cuando estudiamos el primer capítulo de Mateo, vemos que Mateo asocia la genealogía de Yeshua con la gematría del número 14. Y hemos leído 14 generaciones y lo hemos interpretado quizás de muchas formas, pero realmente cada letra del alefato hebreo, tú sabes que tiene un valor numérico y a través de esto nosotros podemos encontrar mensajes ocultos dentro de la palabra. Entonces, cuando estudiamos la palabra Sodoma, ella tiene un valor numérico de 474 y eso es corrupción y maldad. Entonces, mira que es importante. Había una decadencia espiritual en la ciudad que estaba reflejada en el nombre de ella. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Lot y vemos que el valor numérico de su nombre es 45 y que es el mismo valor numérico de corazón, ¿qué nos está enseñando eso? Que Lot, aunque vivía en ese lugar, que estaba viviendo en ese ambiente corrupto, tenía un corazón diferente. Mira que él salió a atender a los que habían llegado, ¿verdad? Un deseo de hacer el bien,
Quizás tenía falta de fortaleza a la hora de actuar y de tomar decisiones, porque hoy muchos pueden decir, ¿y por qué si él sabía que eso era así no se fue? A veces nosotros creemos que es tan fácil salir de un entorno, pero cuando tú tienes bienes, tienes propiedades, tienes muchas cosas, salir y en aquella época se necesitaba una fortaleza de decisiones y quizás no estaba acompañada ni de sus hijas ni del apoyo de su esposa, porque vemos más adelante lo que pasó. Ella se convierte en una estatua de sal y a mí me llamó mucho la atención esto, siempre me ha llamado la atención, por eso quise colocarte aquí que la palabra sal tiene un valor numérico de 78, porque significa purificación y preservación. De hecho, en muchas excursiones que hacen se dan cuenta que todavía está la pirámide de sal de la mujer de Lot, así como también están para nuestra confirmación como testimonio de que esto ocurrió, las pirámides de de azufre, ¿verdad? Donde dicen que las personas donde estaban sentadas ahí quedaron, donde estaban de pie ahí quedaron. Así que al nosotros estudiar cómo la esposa de Lot se convierte en sal, eso nos refleja el precio de no seguir el camino, ¿verdad? La necesidad de preservarse a pesar de todo. Ahora hay una lección espiritual de cada una de estas cosas y quiero ir de menos a más, como siempre, cuando nosotros estudiamos desde la Torá este relato, nosotros vemos una interacción entre todo lo que son los atributos de nuestro Padre, vemos que hay una interacción entre la misericordia y el juicio, pero estas ciudades tienen los aspectos más bajos. Había falta de comprensión, había egoísmo, había violencia, todo lo que hemos estudiado. Entonces, la destrucción de estas ciudades lo que están simbolizando es el restablecimiento del equilibrio, la corrección, lo que nosotros conocemos como tikkun olam. Y eso es lo que vamos a tener en nuestra mente porque nosotros somos llamados a ser partícipes en la corrección de este mundo, no en dejarnos llevar por lo que estamos viviendo. Estamos llamadas a remover lo corrupto para permitir que la luz de nuestro Padre se pueda manifestar. Entonces, cuando la esposa de Lot se convierte en sal, eso nos queda a nosotros un símbolo de toda esa interrupción del flujo divino, porque ella, ¿qué es lo que hace? Si ella se hubiera ido, no hubiera ocurrido lo que después pasó. Entonces, su falta de fe, su apego a lo pasado, impiden que se logre el objetivo que era el objetivo primario, impiden que ellos puedan seguir adelante, realmente establecerse en otro lugar como una familia y quizás sí tener la oportunidad de poder ella con la experiencia de lo que habían vivido y Lot eh, educar con valores y principios a estas muchachas que obviamente estaban devastadas porque habían perdido sus amistades, su círculo, y por eso a mí no me gusta juzgar lo que vemos en las escrituras de por qué hizo esto y por qué hizo lo otro, porque nosotros no ponemos, hacemos el contexto, ¿verdad? Entonces, la transformación se ve como una metáfora del apego al pasado y la incapacidad de soltar lo que nos atrapa a este mundo, podemos decir lo material, lo mundano. Entonces ella mira atrás representando una falta de fe en la salvación, en la redención divina, y ve todo lo que sucede y por eso se convierte en esta pobreza. Ahora, la destrucción de Sodoma tiene un aspecto espiritual. Había corrupción, ya sabemos, había falta de todos los pecados que tenía. Eso crearon un vacío espiritual que los llevó al juicio. Entonces, las acciones humanas afectan mucho el entorno espiritual. Cuando tú empiezas a orar, a clamar, tu entorno es impregnado de esa presencia divina y tú haces partícipes a todo tu vecindario, a todo el lugar donde tú vives, de acuerdo a cómo sea la pureza de tu corazón y la bondad. Eso crea un vínculo de protección con el Padre, ¿verdad? Que permite que todo sea impactado. Ahora vemos un comportamiento indebido de las hijas de Lot. Eh, bueno, yo no sé qué ustedes han aprendido o de hecho qué es que se estudió en en la clase que dieron ustedes ayer respecto de esto, pero hay mucho que podemos nosotros explorar. Un segundito, regálenme un segundito aquí que
Ok, sigamos acá entonces. Si me escriben al chat no les voy a poder leer porque estoy acá. Entonces, las hijas de Lot cometen incesto, una cosa aberrante, ¿verdad? Pero estudiamos acerca de las acciones de ellas. Me están diciendo, estas muchachas están desconectadas, estas muchachas no tienen bueno, para mí ellas espiritualmente estaban muy, muy mal. Lot quizás les había hablado vagamente de lo que había aprendido acerca de Dios cuando estuvo viviendo con su tío, pero se dejaron llevar por todo lo que veían en esa ciudad. No eran justas, porque si hubieran sido justas, esa desesperación que es tan humana, se destruyó todo ese miedo, y no tomar la mejor decisión de orar, de buscar a Dios, de quedarse quietas, si no vamos a embriagar a nuestro Padre porque nos vamos a quedar sin descendencia. Vemos que es un pensamiento contaminado por todo lo que habían vivido en ese lugar. Entonces, en la Torá este acto es visto como una acción que viene por una motivación equivocada, que no solamente es impulsada por el miedo y el pensamiento de que el mundo se había acabado, sino que es impulsada por la contaminación que estas tenían. Y si bien el Talmud, que es el libro donde se reúnen los conocimientos de todos los rabinos de antaño, no están justificando lo que hicieron las hijas de Lot, lo que hacen ellos es buscar la razón detrás de esa acción. Entonces, en vez de culpar exclusivamente a las hijas de Lot, también nosotros debemos señalar que Lot falló como padre al no enseñarles valores morales, a no enseñarles la fe en Dios, a no enseñarles el respeto por la vida, su propia moralidad, porque nosotros vemos en la historia que Lot ofrece que ellos violen y hagan lo que sea a sus hijas con tal de cuidar a estos forasteros que él no tenía ni idea ni siquiera ni quiénes eran. Entonces, aquí de entrada nosotros vemos que hay un problema. Entonces, antes de decir no, que son unas tal por cuales y yo no sé qué, las muchachas, no las justificamos, pero lo que hace el creyente es tratar de buscar en cada historia de la palabra qué fue lo que pudo suceder, cuál es el trasfondo de esta situación, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, la Torá interpreta este acto como un reflejo de la misteriosa voluntad divina. ¿Por qué yo puse la misteriosa voluntad divina? Porque a través de este suceso que obviamente vemos como un puro, la descendencia de Lot, a través de sus hijas, pasó, nacen los moabitas, ¿verdad? Y los amonitas, que en la tradición bíblica, porque es una tradición, tienen roles en la historia futura. Y es importante entender que el padre toma cada acto aparentemente negativo, aparentemente extraño, y le da un cambio. Es importante que tú te vayas de aquí con estos. Hay un peligro. Es importante mantenernos alejados de toda influencia que nos pueda contaminar en el lugar donde nosotros estamos. Estamos viviendo tiempos como los de Sodoma. Ahora, la cueva donde se refugia él y sus hijas simboliza el lugar más oscuro y aislado en el que mentalmente, espiritualmente y psicológicamente ellos se encontraban. O sea, me están diciendo, vete a este lugar, pero yo decido tener tanto miedo que yo le digo a los ángeles, no, no me mandes allá, mejor vete aquí, y después yo huyo de esa ciudad que me dicen que la van a proteger y me voy a una cueva. Son estados espirituales muy bajos. Y eso da producto de lo que sucedió, una relación incestuosa, ¿verdad?, entre Lot y sus hijas. Entonces, eso es un descenso en la conciencia. Eso es un alejamiento de la espiritualidad. Es un alejamiento de Dios. Y cuando el Ruach no está operando en nuestras vidas, podemos cometer cosas peores. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído tan bajo que nos da vergüenza incluso contarlo como testimonio? Eso es importante entenderlo. Cuando hay una desconexión, sucede esto. Ahora, a pesar de la naturaleza la situación tan terrible, los hijos de Lot, que son
increíblemente, Moab y Amón tienen un papel importante en el desarrollo. Fueron pueblos apegados a la sexualidad increíblemente. Esto es, vemos una inmoralidad más adelante, pero a pesar de eso vemos cómo el Padre hace que surjan cosas buenas de las situaciones más oscuras. ¿Por qué? Porque Él nos dice, incluso en este mal yo tengo un propósito divino para el proceso del mundo. Y de alguna manera los descendientes de Lot, aunque nacidos en este acto tan incierto, serán parte de la historia. Serán parte de la historia sagrada del pueblo de Israel y de su destino, porque yo quiero dar a entender con esto que la salvación va a llegar, no importa la condición en la que se encuentre la persona, si ésta lo permite. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vuelvo en esto porque estamos leyendo la genealogía de Yeshua, establece que Yeshua es descendiente del rey David, ¿verdad? A través de David, la genealogía debemos remontarla hasta Judá, que es uno de los hijos de Jacob. Y luego nuevamente nos vamos adelante y hay una conexión de él con la línea de Rahab. Recuerdan que ella era una cananea que vivía en Jericó y nos remontamos a la línea de Ruth, que es un personaje clave porque ella es moabita, es decir, descendiente de Lot. Ahora, Ruth, que es una mujer moabita, se casa con Elimelech, un israelita de la tribu de Judá, nada más ni nada menos. Se pudo haber casado con cualquier otra, pero el padre quiso que fuera así. Y después de la muerte de su esposo, inicialmente, ella sigue a su suegra Noemí, a Israel, se casa con Boaz, o Boaz, que es un pariente cercano de Noemí. Ya nosotros sabemos la historia, la recolección, y de esa unión de Obed nace, ¿cómo se llama el libro? El hijo de Obed y Ruth, Jesse, ¿verdad? Isaí. Sí, Jesse, que es el padre, o Isaí. Bueno, no me acuerdo. Sí, Isaí, que es el padre de David, y luego David es rey de Israel. Entonces, de acuerdo con el evangelio que estamos leyendo, Jesús desciende de esa línea. Ruth, siendo moabita, es parte de la genealogía de Yeshua. Este hecho que hace, que establece un puente, porque Yeshua tiene que llegar a todas las naciones, a todos los pueblos, y llega hasta el pueblo de Moab. Entonces, el hecho de que Yeshua tenga esa conexión indirecta con Moab y Amón a través de Ruth es significativo, porque los moabitas y los amonitas eran enemigos de Israel. Pero la historia muestra que Ruth halló gracia ante los ojos de nuestro Padre e incluso pudo alcanzar a esos pueblos que en un principio fueron considerados extranjeros y excluidos, porque recuerden que la Torá dice que hasta la 10ª generación no entrarán los amonitas nunca. Termina diciendo en la congregación. Ahora, los rabinos dicen que se estaba refiriendo a los hombres y no a las mujeres, pero la inclusión de Ruth en la genealogía de Josué es una indicación de eso que te digo, de que la salvación está abierta a todas las naciones y que los pueblos considerados fuera del pacto pueden, a través de la fe en Yeshua, ser parte del pacto. Eso es lo que nos está diciendo aquí básicamente. Entonces, si el padre se refería a hombres o a mujeres, no sabemos. Algunos dicen que ya Ruth era la 10ª generación y por eso podían entrar. Son conjeturas, ¿verdad? Pero lo importante fue que aquí están ahora. Yo no me quise ir tanto a detenidamente hablar acerca de lo que pasó y lo que no pasó, porque me imagino que ustedes eso lo han estudiado ya. Cuando voy al Brit Hadashah, o lo que tú conoces como el Nuevo Testamento, encuentro que Yeshua habla de Lucas 17, del 28 al 32. Enfáticamente, Yeshua nos hace una observación y se refiere a la mujer de Lot. Nos dice básicamente que no nos aferremos al pasado ni a las riquezas, sino que vivamos con una esperanza, ¿verdad? Entonces, hay diferencias y similitudes entre los tiempos de Noé, que es lo que menciona Yeshua, y los de Sodoma y Gomorra. Pero a mí me parece que es clave que nosotros estudiemos esto porque la enseñanza de Yeshua es clara en decir que los últimos tiempos, los tiempos previos a su retorno, serán como estos días. Entonces vamos a mirar algunas similitudes que hay para poder nosotros entender de qué nos tenemos que cuidar y qué es lo que tenemos que tener en la mente porque estamos pronto al retorno de Yeshua. Ahora,
Existía una corrupción moral. En la época de Noa, todo lo que es Génesis 6, se describe que la maldad de los hombres había alcanzado niveles tan altos. El Padre dijo que todo designio del corazón del hombre era de continuo al mal, es decir, el hombre no tenía un pensamiento al día que fuera digno de rescatar. Entonces la corrupción moral, la violencia, también todo lo que es el desorden sexual predominaban en la humanidad de esa época. Para cuando vamos a Sodoma y a Gomorra, vemos que el Padre le revela a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y que sus pecados son graves y que esta ciudad estaba, o estas ciudades, o este territorio estaban sumidos en una corrupción similar a la de los tiempos de Noé. Violencia, inhospitabilidad, perversión sexual, etcétera. Entonces, en ambos casos, vemos que en los días de Noé, como en los días de Lot, la humanidad estaba profundamente sumida en la maldad. Había personas que estaban liderando con egoísmo, corrupción, desobedeciendo al Padre, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos nosotros ver? Un juicio. En la época de Noa, Dios destruye el mundo con un diluvio, pero salvó a Noa, a su familia y a los animales en el arca. En Sodoma y Gomorra, Dios destruye las ciudades con fuego y azufre y salva a Lot y a su familia. Les advirtió de la destrucción, la esposa no quiso, se quedó atrás. ¿Cuál hubiera sido si la esposa de no hubiera dicho yo no me quedo? Entonces, en ambos eventos hubo un juicio de Dios que es inevitable y que fue devastador, que fue destructivo, pero hubo una oportunidad de salvación. Así como nosotros hoy estamos recibiendo estas advertencias divinas para nosotros poder ser salvos, hubo también advertencia en ese tiempo. Desafortunadamente ellos pues eligieron otro camino, ¿verdad? ¿Hubo advertencia de salvación? Por supuesto que sí. Noa es instruido por nuestro Padre para construir una arca y dicen los libros que duró esa construcción muchos años y él advirtiendo a la humanidad sobre el diluvio, nadie le creía, lo ignoraban, etcétera, etcétera. Eso lo dice el libro de Mateo, lo vamos a leer, cómo ignoraban las advertencias que estaba haciendo Noa. Y en Sodoma y Gomorra, los ángeles advierten a Lot y a su familia de la destrucción, incluso les dicen, ¿quiénes más están aquí contigo? Los ángeles todos lo sabían, pero aún así dándole la oportunidad a que Lot dijera, mira, es que los esposos de mis hijas también, pero parece que no. Cuentan otros libros de que él no solamente tenía esas dos solteras, cuentan que él tenía otras hijas que estaban afuera con sus esposos y que se perdieron, nosotros no sabemos. Entonces, en ambos casos hubo una advertencia sobre el juicio de Dios, pero la mayoría de las personas no prestaron atención, que ese no sea nuestro caso. No se arrepintieron de sus pecados, ignoraron todo, etcétera, etcétera. Entonces, Yeshua nos está hablando en Lucas capítulo 17, que su segunda venida será como esos días. En ambos casos, la gente vivía en indiferencia hacia esto. La gente no cree ni creía que iba a venir un juicio. Como si todo siguiera normalmente hasta que fue demasiado tarde. Ya no pudieron hacer nada. Entonces, en los días de Noa la gente estaba ocupada, así como nosotros vemos hoy. Hay demasiadas cosas. Mira, hay más trabajo que tiempo. No nos damos cuenta absolutamente de nada, pero nosotros tenemos que estar enfocados. Igual en Sodoma, todo el mundo estaba tan metido en su vida pecaminosa que no se daban cuenta de que el fin estaba cerca. Y yo no sé si tú y yo, no sé si tú pues percibes el aroma de que algo está por llegar. Efectivamente, es importante que nosotros vivamos con estas similitudes bien presentes en nuestra vida, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a distinguir en dónde estamos viviendo. Entonces, hubo una indiferencia. En ambos tiempos, las personas no estaban preocupadas por nada que tuviera que ver con Dios. Y Yeshua está hablando de esto, para que esta indiferencia espiritual no sea una constante en nuestras vidas y en nuestra familia. Si es una constante en la gente de afuera, que no lo sea para nosotros. Entonces es una invitación a estar precavidos, prevenidos, a estar atentos, porque hay señales que se están cumpliendo y nosotros estamos viviendo este tiempo. Hay una urgencia de obediencia. En los días de Lot vemos que la salvación vino a través de la obediencia inmediata. Los ángeles tiraron sus brazos mostrando que eran sobrenatural y sacaron a Lot. Así que Yeshua lo que nos está diciendo es,
tengan cuidado. Así como hubo un arca, así como hubo un ángel, una huida, una escapada, de manera similar, Yeshua nos ofrece una salvación. Llama a ser parte de esa arca, llama a ser parte de escapar, llama a ser parte de eso tan importante que es la salvación. Ya sabemos las características de esos tiempos, cómo se movían todos, son las mismas características de lo que estamos viendo. Yo creo que incluso peor. Pero Yeshua no ha retornado, porque él mismo lo dijo, por amor a ustedes, los días van a ser acortados. Hay una oración que está vigente, hay una intercesión de Yeshua en el trono constantemente, hay gente que hace falta todavía, pero llegará un momento en que esa oportunidad se cerrará como el arca, llegará un momento en que ya nos tocará salir, habrá algunos que serán salvados por el fuego, como lo fue Lot, salvado en un instante, pero nosotros debemos tener en cuenta esto. Básicamente es esto lo que quise decir, porque quiero que interactuemos, quiero que reafirmemos la fuerza de lo que es ser hospitalarios. Eso es un acto divino, es un acto de Dios, eso refleja el amor, la generosidad que nuestro Padre ha tenido con nosotras y que nosotros la extendemos hacia los demás. Por eso nosotros debemos ser portadoras de este valor y debemos trabajar. Porque a veces somos tan buenos en la casa, pero ¿y qué pasa con los de afuera? ¿Qué pasa con nuestra comunidad, con las personas que no son tan afines con nosotros? Que qué bonito es ser bueno con los que nos aman, con los que nos duelen, con nuestra familia, pero ¿y con los que están afuera qué? Para allá también nos habla a nosotros de la pureza en nuestras relaciones. Debemos ser íntegros en nuestras relaciones. Eso es fundamental para vivir conforme a la Torá. El libro de Levítico habla de las prohibiciones, de hecho quedó en la Torá, que no podemos tener relaciones sexuales con nuestro padre, ni siquiera mirar la, la desnudez de él. En estos días, Luis, me pasaba un video en donde decían que el pecado de los hijos de Noah fue haberse acostado con su mamá. Y él me preguntaba que si yo había visto eso y que yo qué opinaba de eso. Yo le dije, pues es que el que se emborrachó fue Noah y no su esposa. Ay, ¿verdad que sí? Y le dije, además, la Torah es clara en decir que Noah se desvistió en su tienda. Entonces, ¿por qué ponerle más cosas a la Torá? ¿Y por qué escuchar cosas que realmente no están acorde con lo que dice la palabra? El tener clara cuáles son los puntos que narra la Torá, los mandamientos y qué fue lo que sucedió en cada caso, nos va a nosotros a mostrar qué fue lo que sucedió sin estar especulando tanto y sin estar inventando tanto y sin estar diciendo tanto. La Torá dice en el libro de Levítico que mirar la desnudez de tu padre es como si lo violaras. Entonces, es muy importante porque hoy en día nosotros los psicólogos nos dicen que debemos andar desnudos delante de nuestros hijos. Pero ¿qué nos enseña la Torá? Eso es conforme a lo que dice la palabra. Precisamente ese fue el pecado de los hijos de Noah. No es que él violó a la mamá, porque como yo le dije a Luis jocosamente, la que se emborrachó no fue ella, sino él. No cabe eso ahí. Tú puedes tratar de justificar muchas cosas, porque hoy la conducta es que no hay pureza en tu relación. Si tú te desvistes delante de tus hijos, ¿hay pureza en tu relación con tu marido? Es importante que tengas en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, la Torá nos enseña que las relaciones deben estar basadas en la santidad, en el respeto, en la pureza. Ya yo he hablado de eso con ustedes. Ahora, también nos habla la paracha de la obediencia total y absoluta a nuestro Padre. El mirar atrás, eso representa una falta de obediencia, una deshonra al mandamiento que te están haciendo, una falta de fe. Nosotros en nuestro caminar debemos aprender a soltar el pasado. Debemos aprender a seguir como la Torah nos está indicando. Incluso cuando no entendamos perfectamente qué es lo que está ocurriendo, no hay que volver al pasado. ¿Para qué recordar lo que viviste? Si fue una vida de dolor, de angustia. Eso simplemente lo que demostraba es que tu corazón estaba allá y todavía no está acá donde debe estar. Es muy vergonzoso. Ahora, Sodoma y Gomorra tenían abundancia de pan. ¿Cómo somos nosotros o cómo es nuestra actitud frente a la abundancia que el Padre nos ha dado? El pecado de Sodoma fue la arrogancia,
frente a toda esa abundancia que tenían. ¿Será que nosotros somos humildes? ¿Será que compartimos lo que tenemos y recordamos que todo eso viene de parte de nuestro Padre? Muy importante. Ahora, yo quería introducir la importancia del concepto de Tikkun Olam o de corrección mundial, porque es una responsabilidad que tenemos. Cuando nosotros estudiamos esta destrucción de Sodoma, esto nos enseña que nosotros debemos luchar con todas nuestras fuerzas en contra de la corrupción y de la maldad, no solamente del lugar en donde vivimos, sino del mundo. Eso nosotros como mujeres hebreas tenemos el papel vital de la reparación de este mundo y debemos trabajar siempre buscando el bien, la justicia. No sé qué tipo de detergente tú utilizas en tu casa. Tú eres la encargada, tú vas con tu marido a la tienda, pero él paga, pero tú escoges. ¿Será que tú escoges productos que son altamente contaminantes? Por ejemplo, yo que utilizo las bolsitas Ziploc para preparar los batidos y los congelo, luego cada mañana los saco. Antes yo botaba esas bolsas. ¿Y cuántas bolsas no me gasto? 20 aproximadamente en el mes allí, solamente en los batidos. 20, 30, porque yo no hago el batido todos los días. ¿Qué hago yo con esas bolsas? Las lavo, las organizo, las pongo al sol y luego las reutilizo porque yo no puedo olvidarme de que yo tengo un papel vital en la reparación de este mundo. Ojo con eso, chicas, porque no solamente es orando, no solamente es predicando, también es accionando en el día a día. Si el Padre a nosotros no nos hace grandes predicadores y nos pone al frente de un púlpito con una cantidad de personas, en lo mínimo tú puedes contribuir a la corrección del mundo. Y yo quise nuevamente volver al tema de la importancia de soltar el pasado, porque a mí me impactó mucho la esposa de Lot que se convierte en sal y mira atrás. Eso me impactó tanto que cuando yo tenía 16 años, el pastor predicó acerca de el mirar atrás simbolizaba que ella no había soltado el pasado y que su corazón estaba allá, que por eso la persona no podía avanzar espiritualmente porque estaba aferrada al pasado, ese pasado que ya no sirve, ese pasado que te puedes retener. Y eso quedó tan grabado en mi corazón que cuando yo pasaba en un bus por lugares en donde nosotros fuimos afectados o tuvimos un problema, yo no miraba. Que si yo miraba, yo decía, me acordaba inmediatamente de la prédica de mi pastor y decía, mi corazón se quedó en esa vivencia. Entonces no debemos aferrarnos a nada de lo que nos haya ocurrido, porque eso lo que va a hacer es detenernos. Y eso lo que va a hacer es que desafortunadamente se corte el proceso que lleva no solamente la persona, sino su familia, ¿verdad? Como número 7, la corrupción del ego y la moral. Estas ciudades quedaron como símbolos de esa corrupción que había, tanto moral como espiritual. Eso se da cuando el ego domina a la persona. Cuando nosotros eh, somos personas que dejamos que el ego domine, se nos olvidan los valores que guían nuestra vida, caemos en las trampas del materialismo, de la autosuficiencia, no le damos las gracias a Dios si no es por mi propia mano y por mi propia fuerza que yo logré todo esto que tengo. Es que yo estudié, es que yo me merezco, es que yo soy. Y no se trata de desvalorar lo que nosotros somos, porque cada quien sabe lo que ha invertido en su vida y en qué estatus debe estar, ¿verdad? Pero que nunca se nos olvide de dónde nosotros salimos y que caramba seamos una insignia ante los demás de cordura, de amabilidad, de tantas cosas, ¿verdad? Porque hay un juicio que es inminente y ese juicio es una consecuencia natural de la maldad. La destrucción de Sodoma y de Gomorra nos recuerda que toda acción tiene una consecuencia en el mundo espiritual. El juicio no es simplemente un castigo, es una corrección de la realidad. El Padre corrigió todo lo que había ahí. Porque donde el mal es radicado, se da paso para un nuevo orden. Cuando la gente habla del fin del mundo, realmente lo que va a ocurrir es que el mal que está operando en esta tierra se va a hacer a un lado, va a ser erradicado para dar paso a una nueva creación, en donde ya Yeshua va a reinar, en donde ya todas las cosas van a ser bajo el gobierno de Dios y donde la Torah va a ser establecida como la constitución de ese reino, ¿verdad? Entonces, el llamado es a salir de Sodoma. Cada uno de nosotros tiene un Sodoma y un Gomorra de dónde salir. Por eso digo, no te enfoques en el desorden sexual, que también entra.
Y no mirar atrás es también un símbolo de que el camino es espiritual. Como es espiritual, requiere de una transformación continua, de no aferrarse a nada, a la forma como tú buscabas a Dios antes, a la forma como pensabas, cómo vivías, cómo tomabas tus decisiones. No, deja atrás el ego, el orgullo, deja atrás todo esto. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que avanzar y reconocer que te equivocaste, hazlo. Es importante porque eso hace parte de la preparación para el fin. Esta historia, como te digo, nos da una riqueza maravillosa. ¿Por qué? Porque contiene advertencias poderosas sobre la naturaleza humana, sobre cómo uno si deja que el cortisol suba, se estresa tanto, se enferma tanto, se ciega tanto, y si no está leyendo la palabra, si no está meditando en ella, si no está renovando sus pensamientos, si no está sanando, el juicio se ve corrompido, no entiende nada y comete errores tan bajos como lo que cometieron las hijas de Lot. Entonces debemos estar preparados. Yeshua utilizó estos relatos no solamente para decirnos que fueron ciertos, sino para que vivamos alerta, comprometidos con la justicia, con la obediencia, amarrados, agarrados de él, sabiendo que el juicio va a llegar en cualquier momento. Él dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, ¿verdad? Así que tú y yo debemos estar dispuestos a dejar atrás todo aquello que nos impide avanzar para nosotros poder salir, para nosotros poder ser libres, para nosotros poder confiar en la salvación. Antes las personas se angustiaban cuando le hablaban del rapto y de la salvación que podía llegar en cualquier momento, pero voy a ver si se deja abrir la cámara sin partiendo esto aquí. Pero ¿qué pasa? Eso nos daba miedo y nos daba temor, era porque no estábamos preparados y no estamos dispuestos a dejar atrás todo este mundo. En este mundo nada es nuestro. Sé que tenemos sueños, sé que tenemos anhelos, sé que tenemos ganas de construir hogares, que tenemos ganas de ver a nuestros hijos cumpliendo sus sueños, tenemos ganas de tener hijos, tenemos ganas de realizarnos, porque eso nos lo enseñaron y está dentro de nosotros. Y el Padre nos dice que es malo. Pero ciertamente si eres más apegado a eso y no estás dispuesto a dejar atrás eso, y seguir firmemente al Padre, confiando en su salvación, puedes perderla. Porque eso es similar al amor del dinero. Nosotros no podemos tener dos señores. Entonces, yo sé que es inminente de que Yeshua va a venir. Este fin se va a dar, una nueva era va a empezar. Hay cosas que me atemorizan porque como seres humanos no puedo decir, no, es que el miedo fue el que hizo que Lot cayera, pero en cambio Abraham tenía fe. No, no se trata de la fe, no se trata de tener confianza, se trata de que tú eres tan humano y tienes tantas emociones humanas y tantos sentimientos humanos que si explota una bomba, tú vas a sentir miedo y te vas a meter debajo de la cama con Yeshua y la sangre de Cristo encima y todo, ¿verdad? Y el Padre nos hizo así. Pero se trata de tener una convicción clara en tu mente de qué es lo que tú esperas. Por lo menos yo oro, Padre. Yo tengo una amiga que siempre me está mandando videos del fin del mundo. Yo digo, Padre, yo no quiero vivir bajo una ansiedad de saber. Yo lo único que sé es que si tú vienes en el 2028, en el 2030, en el 20 tal, cuando tú quieras venir, me encuentres preparada y me encuentres haciendo el bien. Obviamente si tiembla, yo soy muy temerosa de esas cosas. Yo temo a los milagros naturales de mi padre. Yo no quiero morir ni ahogada, ni electrocutada, ni nada, porque tenemos esto que el Padre nos dio en el cerebro, que es huir del dolor, ¿verdad? Tenemos por instinto la preservación de la vida, pero eso no quiere decir que tú estés amarrado a este mundo y que no te quieras ir porque no quieres dejar la casa, el carro. Hazte la terapia. Bueno, yo tengo muchos millones en el banco, pero si Yeshua viene, todo eso se va a perder. No lo voy a necesitar porque en el otro reino no se necesita nada. Y vive con la confianza de que tú eres salvo, trabajando, porque tú estás dejando atrás cada conducta, porque tú estás dejando atrás todo eso que el medio te está promocionando y que el medio te está dando. Que como te digo, si ves televisión tienes que escoger qué ver. En cada una de las cosas hay situaciones difíciles. Y respecto a todo esto del homosexualismo, de la ideología de género, tampoco te puedes desconectar mucho de eso. Por ejemplo, yo ayer le daba un mensaje inclusivo a mi hija. Ayer, como yo he estado así, he recibido muchas visitas y han estado muchas personas aquí. Y había un niñito que es
primito de mi esposo, bueno, él es hijo de la empleada de las tías de mi esposo, pero ese niño lo criaron ellas y lo quieren muchísimo. Es un niño que yo lo vi cuando nació y lo volví a ver ayer que tenía 10 años, que estaba cumpliendo años. Y cuando yo lo vi, yo analicé tanto a ese niño porque ese niño ya está en homosexualismo, o sea, es un niño tan afeminado, yo sentí tanta compasión de él. Entonces el otro sobrino de mi esposo lo estaba, lo estaba ignorando. Yo regañé a mi hija y le dije, ¿sabes qué te voy a decir? Tú no tienes ni idea de los vacíos que tiene ese niño. Yo no lo voy a tratar como sexual y lo voy a despreciar. Es un niño, no tiene ni idea por qué nació así. Claro, obviamente eso se gestó en el vientre de la madre, porque es un niño tan afeminado y es tan chiquitico así. ¿Cómo puede ser tan afeminado en sus gestos tan naturales y todo? Yo le di un mensaje de inclusión a mi hija, que resulta que el pecado es el ejercicio de la degradación en la que él cae, que Dios lo guarde y que no llegue a caer, más no él. Entonces ese tema de la inclusión yo quisiera que la gente lo entendiera porque me da muchísima rabia. No es que yo quiera que en la universidad mi hija entre al mismo baño de hombres y mujeres. No, eso es una inclusión que no debo hacerla. Pero si tú tienes un hijo y hablaba con mi esposo y le decía cuán delicada es la prueba que dio otra persona, porque unos vivimos pruebas con nuestros hijos que quizás están en rebeldía, otros que están que son fornicarios, que son lujuriosos, qué sé yo, pero este tiene un pecado, este tiene, perdón, una condición que nosotros somos los que hemos categorizado los pecados. Pero realmente, por ejemplo, el niño no tiene ningún pecado. Yo no creo que él, tan chiquitico como está, haya cometido algún pecado. El problema es esa acción que él pudiera llegar a cometer, más no él. Entonces, ¿por qué rechazarlo de temprano? Créeme que cuando tú actúas de manera equivocada, el padre te va a poner en situaciones porque él quiere que tú refines tus rasgos de carácter y él quiere que tú crezcas con eso. Yo no te digo que seas amiga de lesbianas, de prostitutas, de homosexuales y que seas felices y que seas feliz con eso y que vayas a sus matrimonios y que aplaudes todo eso. Pero ¿y si hay un hijo tuyo que tiene esa condición? ¿Lo vas a dejar de amar? Yo no creo que una madre deje de amar a sus hijos. No vas a estar de acuerdo con lo que hace, pero el amor está ahí. Y tu responsabilidad es hacer que él entienda que tiene que mantenerse con un dominio propio, con una templanza y sobre todo abstenerse de seguir esas pasiones bajas, pero esas pasiones no dejan de estar en la persona. Yo soy de los que creo que el homosexual nunca deja de serlo. Eso es mentira, que el espíritu de homosexualismo sale y nunca la persona ya su nombre. Siempre tiene esas tendencias, sobre todo si nació con ellas, pero el valor de esa persona está en no volverlo a hacer. Es diferente que salga el espíritu de abuso, el espíritu que lo llevó a eso, el espíritu de voyerismo, el espíritu de... Hay muchos espíritus en esa rama, hay muchos espíritus que son afines y son de esa misma línea, que son del mismo clan. El espíritu de transformismo, eso es un espíritu inmundo, eso sale, y el que se vestía como mujer, hoy tú lo ves perfectamente como un hombre. Yo conocí a un chico así aquí, que vino acá de Puerto Rico, creo que era, él es pastor, porque el espíritu de travestismo salió de él, pero la condición interna con la que él nace, para eso científicamente tú lo puedes revisar, no deja de estar ahí, simplemente la persona decide no volver a pecar, así como decidiste no volver a mentir, no volver a robar, no volver a prostituirte. ¿O por qué tú crees que todos los que son con esa vida tan fuerte? Escuchaba la entrevista de un chico que era sicario y cómo mataba deliberadamente y cayó en la cárcel. Y él decía, todos los días lucho por no tener el deseo de sentir la satisfacción de disparar y dar en el blanco. Y sé que cuando salga de aquí no lo voy a hacer porque ya lo he trabajado. Entonces es una abstinencia, pero hay conductas que nace la persona con ellas, que cuando dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, nueva criatura, no es que te cambien el ADN, no es que tu sangre cambia, es que Yeshua transforma tu mente de tal manera, trae una libertad tan poderosa a tu mente, que ya tú ni siquiera te acuerdas de eso. Y tus pasiones bajas quedan tan clavadas en el madero que tú no tienes conciencia de eso. A las pobres muchachas de Lot,
No le dieron la oportunidad al Rúas que hiciera eso, tomaron una decisión rápida y se metieron en un problema. Yo no quiero ni saber cuando ellas quedaron visiblemente embarazadas, cómo le fueron a decir a su papá eso. Es que tú eres el abuelo, pero también eres el papá. Y créeme que tuvieron que haberse arrepentido después de eso, y nosotros no sabemos eso. Entonces, juzgar la condición de ella o juzgar lo que hace una persona, no podemos hacerlo de cualquier manera porque tú y yo no conocemos las condiciones. Por ejemplo, de este niño pequeñito, así todo, yo le tomaba fotos y todas eran así porque me pidió que le tomara unas fotos porque él estaba de cumpleaños ayer. Entonces, aprende que en la escritura todas las historias y todas las narrativas están para que nosotros veamos la salvación, la intervención de Jehová, de Dios, como tú le digas, en un contexto de gente normal, en un contexto de gente que tiene el libre albedrío, nuevamente volviendo a la pregunta de la hermana Ana, que tiene la decisión de tomar entre el bien y el mal. Tienes la decisión de enamorarte de quien tú quieras, pero la escritura dice eso, entonces yo hago esto. Tú tienes la decisión de desnudarte delante de tú quieras, pero la escritura, y eso es lo que me hace nueva criatura, que yo tomo la decisión de, aunque yo esté viviendo en un mundo de pecado, yo tomo la decisión de elevarme por encima de ese mundo, y eso es la para allá de sal de ti mismo, escapa por ti mismo. Salgo, aunque físicamente no pueda salir, y eso fue lo que Pedro dijo más adelante de Lot. Indudablemente que Lot sí mostró una diferencia. Entonces, nada, chicas, eso era lo que quería compartir con ustedes y quisiera también escucharlas. Quizás muchas no van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando nosotros hemos vivido tantas cosas, creo que debemos cambiar la forma en la que vemos las cosas. Quisiera escucharlas, no sé si alguien tiene algo que decir, algo que aportar. No veo quiénes están ahí. Comentarios. Todo muy claro, maestra. ¿Qué aprendió usted en su estudio personal de la Parashá, hermana Ana? A no Bastante, juzgar ¿no? a la gente Porque muchas dudas de uno acuerdo a su apariencia, sino debemos de juzgar, como nos dice Lucas, con justo juicio, porque uno no sabe en realidad lo que está viviendo la persona. Ayer yo le decía al hermano Luis, creo que era ayer, sí, decía, me dice, ¿se cortó el pelo? Le digo yo, sí, y le digo yo, si a alguien no le parece o me critica, es asunto de él. El problema es de él, no mío. Sí, así es. Cuando leamos la palabra, mira que, por ejemplo, estamos leyendo el libro de Mateo y hay un error en las escrituras, pero tú y yo no lo revisamos porque no tenemos este conocimiento, ¿verdad? Y Mateo, tú puedes pensar de pronto que Yeshua es de origen divino y eso calza perfecto con lo que vas a leer en este evangelio. Pero en el libro de Yohanan no se muestra a Yeshua como un Yeshua divino. En el libro de Lucas tampoco. Y no por eso vamos a juzgarlos de que está mal y nos vamos a tirar a la gente encima porque piensan diferente a nosotros. Estaríamos cometiendo el mismo problema que cometíamos antes. Que yo no me siento con los unos. Yo crecí en una iglesia en donde si la persona salía de la iglesia, nosotros no podíamos acercarnos nunca más a ellos. Fueran nuestros amigos, nuestros hermanos. Y tú sabes la depresión en la que caían las personas. Muchos intentaron suicidarse y muchos no están. ¿Y dónde está esa palabra de que si la sangre de esa persona cae sobre si esa persona se pierde, esa sangre va a caer? ¿Sobre quién cae? ¿Sobre el líder que nos desea que nos tuviéramos o sobre nosotros que tomamos la decisión de no estar o de juzgar o de criticar? No, las hijas de Lot, o Lot, ¿por qué no hizo esto? Porque no estábamos allí. No sabemos ni siquiera por qué no lo hicieron ahora. Yo leí algo que lo saqué por aquí, algo que, ay, espero que no se me haya ido. Adelante, Mari. Bueno, maestra, como yo acá con mis hijos, mi esposo, yo le digo, por ejemplo, mi esposo, no, que no sé quién no se va con fulano, dice,
Y se me hace el favor, no estés juzgando porque tú no eres Dios. El único que puede juzgar es Dios. Y tú no sabes qué es lo que le pasó a esa persona para hacer semejante cosa. Usted mejor se calla. Siempre yo digo esa palabra aquí en la casa, siempre a él y a mis hijos también se lo digo. Y ellos vean, se quedan mudos. ¿Por qué? Porque usted me lo confirmó ahora y así. Y ellos, uno no hay nadie para juzgar a otra persona, todo lo contrario. Dale la mano, dale el apoyo para que, y hablarle, sí, que no haga más eso, le pida perdón a Dios y todas las cosas y para adelante, así. Así es, María. Creo que yo vi un texto que ustedes estaban compartiendo, yo no sé qué libro será o de lo que hablaron acerca de la destrucción de los moabitas y de los amonitas. Y aún en eso, yo te voy a decir algo. Es importante que a la hora de tú estudiar un juicio en la palabra, tú sepas que el juicio es verdad. O sea, que tengas un contexto de toda la narrativa bíblica, de toda la línea de tiempo, para que tú sepas qué es lo que va a pasar con esos pueblos. Porque a lo largo de la historia se han dado muchos decretos en donde una profecía que ya se pudo haber cumplido fue la historia de Moab y de Amón, de Moab. Muchas veces vemos que en la línea del tiempo el padre cambia. Yo no puedo decir, todos esos pueblos van a ser destruidos, porque lo dijo Ezequiel, porque tú tienes que tener el contexto de lo que dijeron todos los profetas para decir eso, porque el cumplimiento de Ezequiel pudo estar en un tiempo, pero no quiere decir que hasta hoy que estamos nosotros aquí sea un juicio que está decretado y nosotros seguimos decretando ese juicio. Sí me hago entender. Y de toda palabra necia que nosotros demos en esta tierra daremos cuenta en el reino de los cielos. Es lo que nos dice el Padre. Adelante, Giselle. Bendiciones. Bueno, yo soy Hola. nueva, la primera vez que me conecto, pero Hola, bienvenida. gracias. Pero al estar ahorita que estabas hablando sobre cómo es que vivimos en un ambiente de corrupción, eso es lo que muchas veces pasa. Que, por ejemplo, nosotros que estamos en la iglesia, que llega personas así, donde viven en un ambiente corrupto y donde no pueden entender a veces que aún Dios tiene misericordia. Y ahorita se me venía a la mente porque a veces la gente se culpa por la situación que están pasando y no saben que, pues que Yeshua, ¿verdad? Tiene un camino para nosotros, pero tenemos que entrar en la obediencia, en la búsqueda. Y como decías tú, o sea, la voluntad de cada persona de querer hacerlo. La voluntad y que cada uno de nosotros, que como dice el libre albedrío, ya sabemos lo que es bien y lo que es mal. No podemos engañar en ese punto lo que nosotros queramos hacer. Siempre tenemos que entender que siempre, que si nos decidimos hacer algo bien, algo mal, siempre va a haber una consecuencia. Y lo tenemos que afrontar, y eso entra mucho en lo que es la obediencia. Yo lo digo personalmente porque yo con mis hijos, pues, he tenido muchos desafíos con ellos y siempre tengo que estar al pendiente, pero sí tengo que enseñarles que siempre que tomemos una decisión va a haber una consecuencia. Así es increíble que ya las consecuencias están dadas. Todo el mundo sabe qué es lo que va a cosechar después de que siembre. Sí. Ahora, a veces nosotros estamos operando bajo una maldición del lugar en donde estamos. Tú decías que hay lugares que están marcados por el orgullo, por la arrogancia, por el pecado sexual, por esto y por lo otro, y a esa persona le cuesta, porque tiene que luchar con sus propios demonios y con los demonios del lugar en donde está, por así decirlo, con su propia mente, con su propia forma de vida y con lo que le está rodeando. Y eso es bien difícil, porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos en Jeremías capítulo 48, hay un texto que dice así. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo
No se escucha. Okay, dice así, Jeremías capítulo 48. Dice, y Moab, capítulo 48, verso 42. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció en contra de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moab? Fue destruido por su orgullo, por la idolatría. ¿Qué pasa con ese orgullo? Es lo mismo que nosotros vemos en Sodoma. ¿Sí ven? Cómo a los hijos de esta familia que vivió en ese lugar, lo sigue la maldición que operó en aquel lugar. Por eso nosotras tenemos que ser muy sabias a la hora de orar por la liberación y por la sanidad de nuestros hijos, aquellos que han vivido en otros lugares, en otros sectores, que se han trasladado, empezar ese trabajo de desligar a la generación de todo lo que se dio en el lugar en donde nosotros crecimos o en el lugar en donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se burlaron de Dios, ellos eran orgullosos, eran arrogantes, y eran que hijos de una familia. Mira cómo la influencia afecta, al punto que ellos fueron destruidos. En este momento no hay descendientes en esta tierra de ellos. Uno que otro que hay, que se unieron con los árabes, pero ese pueblo se asimiló, pero como tal la región fueron destruidas con los árabes, y los otros están en la región de Cisjordania, otros poquitos, pero como tal ese juicio contra ellos se ejecutó porque después quedaron siendo enemigos del pueblo de Dios y estuvieron detrás de muchas caídas que tuvo el pueblo de Dios. Entonces, seguir con esta línea es entender cómo las profecías de nuestro Padre, que yo siempre te he dicho que son cíclicas, hoy en día existe el espíritu de Moab y de Amón. Por las características de ese pueblo, hay espíritus territoriales, grandes potestades que están operando hoy, como el espíritu de sodomismo, que ya tú lo conoces, ¿verdad? Pero históricamente esos pueblos territorialmente ya no existen. Entonces, desaparecieron, fueron conquistados por los babilonios, fueron conquistados por muchos pueblos, y los pocos que se asimilaron, hoy en día no los podemos ver. Entonces, eh, es importante que todo esto lo tengamos en cuenta porque para eso nos estamos formando, que la Parashá nos dé a nosotros las herramientas de cómo luchar, porque nosotros mismos estamos en un territorio sodomita. Todo ese cuento de la ideología de género, todo ese asunto que estamos viviendo, la depravación sexual que hay, ya no, nosotros no podemos dejar a nuestros nietos. A mí me daría miedo dejar a mis nietos cuando los tenga al lado de cualquiera, porque ya los seres más queridos son los que violan, son los que matan en los juegos. O sea, una cantidad de situación que a nosotros tenemos que estar equipadas con las herramientas necesarias para poder liderar, para poder ser esas matriarcas, ahora sí con la buena expresión de la palabra, porque eso también es un espíritu inmundo de matriarcado, orando por nuestra familia, y que nosotros tengamos claro que todas estas enseñanzas están aquí para que seamos edificadas y para que podamos construir, ¿verdad? Y eso básicamente, no sé si alguien tenga algo más que decir. Ya para ir cerrando, bueno, vamos a grabación, ya ustedes